Los dioses de Sumeria y Babilonia se trasladaron a Egipto. Hay muchas supuestas deidades en todo el mundo, aunque en realidad son las mismas que tuvieron presencia en Sumeria y Babilonia. La historia que tuvo su principio en Sumeria, se ha convertido en la religión mundial en los miles de años que le siguieron gracias a los Anunnaki, aunque la mayoría de la gente no lo sepa o se resista a aceptarlo. Más tarde estudiaremos cómo muchas creencias y costumbres cristianas fueron tomadas de Egipto para crear otra prisión mental años después. La palabra amén, que la gente pronuncia en las iglesias, era la palabra que usaban los egipcios al entrar a los templos de adoración a Marduk, Amen-Ra.
Matrix es más antiguo de lo que crees. Yo prefiero datarlo desde que aparece una anomalía integral hasta que surge la siguiente, en cuyo caso esta sería la sexta versión. Luego de la desaparición de los dioses, Egipto fue gobernado por los faraones. Para mantener su poder y mantener limpios sus linajes sanguíneos, los faraones se casaban entre hermanos formando dinastías de faraones, que fueron unas 30 en toda la historia de Egipto, hasta la dominación del Imperio Romano. Recordemos que las élites siempre se han procreado solo entre ellos. En aquel entonces, el noreste de África era un desierto, pero el Nilo lo convirtió en una zona privilegiada. Cuando la Esfinge fue construida hace 12.000 años el clima era muy diferente. Gracias a un amplio sistema de canales y diques lograron hacer 3 cosechas al año. Dicha abundancia de alimentos hizo que el pueblo egipcio creciera y llegara a ser el gran imperio que fue. Los primeros faraones consolidan la unificación del Alto y Bajo Egipto bajo su poder, comenzando la historia del antiguo Egipto faraónico y por tanto de la primera dinastía de Egipto. El primer faraón fue Menés. Era rey del Alto Egipto, posible sucesor de Horus Escorpión. Posteriormente se vive un periodo de descentralización, en el que se llegan a formar pequeñas dinastías territoriales hasta la aparición de los príncipes de Tebas, que vuelven a unificar el país y crean el llamado Imperio Medio que durará hasta 1700 a.C. En este momento, el país se extiende desde las primeras cataratas del Nilo al mar Mediterráneo, con una gran influencia en todo Oriente y Norte de África. Al lado del faraón estaban los sacerdotes, que intervenían en los problemas de sucesión dinástica e influían en las decisiones del soberano. Todo el pueblo debía sembrar y la cosecha era entregada en su totalidad al faraón, que éste lo depositaba en silos reales, y luego lo administraba, tanto para el consumo como para el próximo sembrado. Además el pueblo siempre debió pagar tributos, en mercadería como granos, o bien en trabajos civiles del Estado. En las construcciones trabajaban grupos de 100.000 obreros obligados a trabajar por la policía de los faraones. El suelo o tierra era del faraón y para explotarlo debían pagar ese tributo. A veces el faraón mediante una carta real podía entregar un pedazo de tierra a los sacerdotes o militares. El faraón tenía gente especializada que sabía leer, escribir, calcular, llamados escribas, que eran los ministros de Hacienda o contadores del Estado, que le hacían todo el trabajo intelectual al faraón. Políticamente después de la unificación, donde el poder quedó concentrado en el faraón, muchos jefes de nomos antiguos trataron de sublevarse, pues habían perdido privilegios. Aquí empezó una pequeña rebelión cuando el pueblo empezó a sentirse sofocado de su esclavitud. Así que, después de algunos conflictos, los linajes reptil Anunnaki, es decir los faraones, se las ingeniaron para callar a las personas mediante la fuerza militar, se reunificó el Estado, y se eliminaron los monarcas. De esta forma ellos volvieron a obtener todo el poder. Los monarcas fueron reemplazados por visires, que dependían directamente del faraón. Los visires tenían cierto poder, pero estaban sometidos a la voluntad del faraón. Con estas campañas se armó un ejército permanente con presencia en todas las zonas conquistadas y se aseguró el pago de impuestos y tributos a los pueblos sometidos.